bienvenida al señor presidente del Consejo de Ministros, quien lidera esta conferencia de prensa y se encuentra acompañado de los señores ministros y señora ministra de Estado. Dejamos en el uso de la palabra al jefe del gabinete ministerial. Muchas gracias, muy buenas tardes. Permítanme, en primer lugar, reiterar, como lo hacemos cada miércoles, nuestro agradecimiento por vuestra presencia, pues son ustedes quienes nos permiten dirigirnos a la comunidad. En esta ocasión, en la sesión del Consejo de Ministros, hemos tenido la oportunidad de trabajar 4 decretos supremos de endeudamiento externo, 3 con el BID y 1 con la KfW. Se ha previsto endeudamiento para ONP, para Mi Vivienda, para el Banco de la Nación, y estamos pensando en la necesidad de que estos créditos suplementarios, perdonen ustedes, que estas operaciones de endeudamiento externo permitan financiar proyectos concretos de estas entidades. Por otro lado, también hemos decretado la prórroga del estado de emergencia en Madre de Dios, en 2 provincias y en varios distritos como Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata y Madre de Dios y Huaypetiu de la provincia del Mano. Por otro lado, también hemos escuchado diversos informes, uno sobre la situación de las menores en Condorcanqui, un informe también del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sobre el servicio alimentario que venimos prestando. Nosotros estamos acompañados en la tarde de hoy del señor Ministro de Defensa, General de División en Situación de Retiro, Walter Astudillo, del señor Ministro de la Producción, señor Sergio González, y de la señora Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga. Por otro lado, yo quisiera también aprovechar para informar a la prensa que el día de ayer hemos llevado 2 actividades verdaderamente importantes. Por un lado, en la mañana de ayer tuvimos la presentación del señor Ministro de Defensa sobre este programa de obras por impuestos a favor de la seguridad ciudadana. La verdad es que yo me quedé gratamente sorprendido porque este modelo de alianza pública-privada viene funcionando muy bien y este año en particular, 2025, hay una decisión de potenciarlo de manera significativa. Aproximadamente 2.700 millones de soles van a realizarse este año 2025 en obras por impuestos en un total de 62 inversiones. Si ustedes me permiten, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá 10 inversiones con un monto de 382 millones. Instituto Nacional Penitenciario INPE, 18 inversiones con 1.422 millones. SUNAR, Registros Públicos, 4 inversiones por un monto de 99 millones. MININTER, 14 inversiones por un monto de 476 millones. SUNAT, 4 inversiones por un monto de 159 millones. Los gobiernos regionales, 3 inversiones por 80.6 millones. Y los gobiernos locales, 9 inversiones con un monto de 76 millones. La suma total exacta es 2.695 millones. Estimados colegas, de la exposición que se nos hizo el día de ayer, hemos podido comprobar con satisfacción que casi todo el Perú va a recibir estas inversiones de obras por impuestos. Sistema penitenciario, derechos humanos, Ministerio del Interior, gobiernos locales, como había manifestado. En estas alianzas de obras por impuestos, lo que se nos permite es poder realizar estas intervenciones básicamente de infraestructura de una manera sumamente ágil. Las empresas privadas realizan las obras
a cambio de los impuestos que tuviesen que pagar en los años subsiguientes. Pero ayer, además de tener esta actividad tan importante de la presentación de obras por impuestos, Alianza por la Seguridad, tuvimos oportunidad de participar del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Eh, la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, fue quien presidió ayer el CONASEC y participaron, entre otras autoridades, el presidente del Congreso de la República, la señora presidenta del Poder Judicial, el señor defensor del pueblo, la señora fiscal de la Nación, y participaron miembros de las organizaciones civiles. Estuvo Remurpe, estuvo también el teniente alcalde de Lima, estuvo el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el señor Noriega, y otras varias personalidades que, inquietas por la situación de seguridad en el Perú, también participaron. Entre los acuerdos principales, y acá quiero detenerme un instante, destaca el llamado a la unidad que formularon nuestras autoridades de los diferentes poderes del Estado. Este llamado a la unidad es uno que nace en el Poder Ejecutivo, que lo lidera la Presidenta de la República, pero que se ha acordado todas las autoridades del Estado lo integren y también lo hagan suyo. Adicionalmente a este llamado a la unidad que integra todas las entidades públicas, quiero también destacar que el día de ayer se ha acordado constituir al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en sesión permanente. Entre otros de los acuerdos adoptados el día de ayer fue la declaratoria en emergencia de la Policía Nacional del Perú, la presentación por parte del Poder Ejecutivo de una serie de normas y disposiciones en materia de seguridad ciudadana, la creación de una autoridad de alto nivel que permita coordinar a todas las entidades del sector, a todas las entidades públicas que tengan que ver con la seguridad ciudadana. Se trabajó también el tema de la seguridad ciudadana a partir de un enfoque migratorio. Nosotros también hemos acordado ayer que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia informarán al CONASEC en la próxima reunión todos los detalles relativos a la rehabilitación y ampliación de establecimientos penitenciarios. Hay una alianza por la seguridad que, como dije, tiene que ver con este importantísimo aporte de casi 2.700 millones de soles para seguridad. Permítanme, por favor, dicho lo anterior, dar pase a nuestro ministro de Defensa, quien nos brindará detalles de cómo se viene desarrollando el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas en el marco de la reciente declaratoria de emergencia en las provincias de Lima y del Callao. Señor ministro, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, primer. Un saludo a todos los medios de comunicación y por su intermedio a toda la ciudadanía. Como ustedes tienen conocimiento, se ha decretado el estado de emergencia en todo Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, en el cual se establece que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno y las Fuerzas Armadas, mediante acciones militares, le proporcionan el apoyo para la realización de estas operaciones policiales. Yo creo que es necesario aclarar un poco, porque siempre escucho diferentes versiones u opiniones de los ciudadanos y de algunos expertos que quizás puedan traer confusión. Como establece el Decreto Supremo 035, las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional, no realizan o no reemplazan en las funciones que corresponde de acuerdo a la Constitución y a las leyes el trabajo que realiza nuestra Policía Nacional de Perú. Por otro lado, también es importante enfatizar que las Fuerzas Armadas
realizan patrullajes. En estos momentos, desde las 5 de la mañana del día de ayer, se han desplegado personal de tropa y están realizando patrullajes de reconocimiento. En otras palabras, con estos patrullajes lo que se pretende, el objetivo, es crear espacios seguros, donde la gente puede transitar libremente. También he escuchado a muchos expertos que dicen, ¿por qué se declara estado de emergencia si esto no soluciona el problema? Y hacen referencia a situaciones anteriores o lo que se decretan en otros departamentos del país. El estado de emergencia, la declaratoria de estado de emergencia en sí, no es la solución al problema, en efecto. Solo es un instrumento que emplea el Poder Ejecutivo para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas. Porque en Estado de Derecho las Fuerzas Armadas no pueden salir a hacer patrullajes de reconocimiento. No pueden salir a apoyar a la Policía Nacional. Entonces, mediante la declaratoria de estado de emergencia, lo que se facilita es que las Fuerzas Armadas puedan actuar en apoyo de nuestra Policía Nacional. Dicho esto, también quiero aclarar que en la estrategia para combatir a la delincuencia común y el crimen organizado, uno de los actores claves es la Policía Nacional. ¿Cómo? Mediante operaciones especiales. Se determinan que son operaciones especiales porque tienen como base información de inteligencia que les va a permitir atacar en el centro de gravedad de la criminalidad. Entonces, de esta manera, cuando las Fuerzas Armadas salen y apoyan el trabajo de la policía, les va a dar ese marco, esa facilidad para que ellos puedan realizar mayor cantidad de operaciones especiales. Yo creo que eso es, en esencia, de manera general, la estrategia que se emplea para combatir al crimen organizado. No es el estado de emergencia, sino es darle el marco, el soporte, para que la Policía Nacional pueda realizar con mayores facilidades las operaciones especiales. Otra cosa que también es importante es que debemos tener en cuenta, y eso lo expreso de manera reiterada, la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común para tener un clima de tranquilidad y de seguridad ciudadana, no solamente es la Policía Nacional. En efecto, la Policía Nacional es un actor clave, pero no es el único actor. Tenemos que tener en cuenta que la Fiscalía, el Ministerio Público, también es otro actor fundamental, al igual que el Poder Judicial. Por eso que a estos tres actores claves se le dicen los operadores de justicia. Pero solo estos tres actores tampoco van a garantizar la seguridad ciudadana. Tenemos que actuar todos. Por ello que las Fuerzas Armadas, sin tener esa misión principal, además de todas las acciones que realizan las Fuerzas Armadas a nivel nacional, y ustedes son testigos de ello, con la cantidad de personal que tiene, apoya a la Policía Nacional. No solamente acá en Lima, también está en Trujillo y en otras localidades, el BRAE, el Putumayo. Entonces es un esfuerzo que hace las Fuerzas Armadas porque también quiere contribuir o necesita, o el gobierno determina que también debe apoyar a estos tres actores para garantizar la seguridad ciudadana, porque en estos momentos el crimen organizado se ha convertido en la principal amenaza que afecta a la seguridad nacional. Y cuando hablamos de seguridad nacional estamos hablando de cosas mayores. Estamos hablando de la seguridad del Estado.
que es fundamental para garantizar el desarrollo nacional. Además, se espera que todos actúen en favor de... Esta es una lucha del Estado peruano para garantizar la seguridad ciudadana en este caso. O sea, todos tenemos un rol que desempeñar contra el crimen organizado. No hay espacio para actores. Todos somos actores. El sector privado, las juntas vecinales, la sociedad civil en su conjunto, juegan un rol importante. Si no, recordemos que la prevención es fundamental. La inseguridad ciudadana que tenemos no se va a superar en un día, en un mes, ni en un año. Todos tenemos que mentalizarnos de que esta es una lucha de todos nosotros. Y si estamos unidos y actuamos de manera articulada y pensando en un objetivo común, los resultados se van a venir dando paulatinamente. Yo creo que eso es importante, es un mensaje que tiene que calar en cada uno de los ciudadanos para entender que la seguridad ciudadana es una tarea en la cual todos tenemos un rol. Y todo comienza, si hablamos de manera preventiva, en el trabajo, en la educación y en la dedicación que deben tener los padres de familia en la educación de sus hijos. Ahí comienza todo. Es por ello que debemos tomar conciencia de lo que significa la seguridad ciudadana. Si no, miremos otros modelos. Esto es un tema de cultura. Y la informalidad juega un papel en contra porque eso genera desorden y no hay un respeto a la ciudadanía, ni mucho menos la contribución que tiene que tener todo buen ciudadano para con su Estado. Por ello, yo exhorto a todos los actores sociales, a toda la sociedad en general, para hacer un examen de conciencia y darnos cuenta que todos tenemos que contribuir para garantizar la seguridad, la tranquilidad y el desarrollo de todos los peruanos. Señor ministro, muchas gracias. Yo no hago sino sumarme al llamado que usted formula por la unidad. Yo tengo la percepción de que no hemos dimensionado todavía la gravedad del problema. Yo recuerdo que cuando nos tocó enfrentar a los delincuentes terroristas en la década de los 80, todo el Perú estuvo unido. Inmediatamente después de ocurridos los luctuosos sucesos de los que fuimos testigos todos, hubo un consenso nacional en favor de la lucha contra los delincuentes terroristas. Entonces enfrentábamos a Sendero Luminoso y al MRTA, pues hoy estamos enfrentando al crimen organizado que tiene exactamente las mismas dimensiones, aquellas que nosotros hemos calificado de terrorismo urbano. Están utilizando granadas y están utilizando el terror, y ese terror no hace sino generar, por supuesto, la alarma ciudadana, aquella que nosotros estamos decididos a combatir firmemente. Para ese propósito, y también atendiendo a lo que fue un llamado de las autoridades ediles fundamentalmente, se tomó la decisión de decretar el estado de emergencia. Un estado de emergencia que, a diferencia de veces anteriores, que fue solamente por distritos, en esta oportunidad alcanza a toda Lima metropolitana y a la provincia constitucional del Callao. He leído, y les digo con la mayor sinceridad, con profunda tristeza, cómo han hecho mofa al ver a nuestras Fuerzas Armadas protegiendo el distrito de Miraflores. Pues no solamente están en Miraflores nuestras Fuerzas Armadas están desplegadas en toda Lima y en el Callao. La Policía Nacional está actuando en toda Lima y en el Callao. Ejército, Marina y Fuerza Aérea, de acuerdo con la planificación que se ha hecho, y se han distribuido nuestras fuerzas a lo largo de toda la capital. Entonces, no podemos estar, en mi opinión, haciendo mofa de lo que significa un servicio patriótico que es el que realizan nuestras fuerzas en todos los distritos, repito, de Lima y del Callao.
Dicho lo anterior, voy a seguir el uso de la palabra al señor ministro de la Producción, don Sergio González. Sergio, adelante. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes con todos los medios de prensa. En esta oportunidad vamos a informar sobre el comportamiento económico que está teniendo nuestro país este 2025. Como todos conocemos, el 2024, el crecimiento del PBI del Perú fue 3.2%, un crecimiento importante. No obstante, para este 2025 las perspectivas son mayores. Y en esa línea, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, el sábado pasado publicó el crecimiento económico del PBI de enero del 2025. Y este crecimiento económico del 2025 muestra cifras importantes, auspiciosas, establece un crecimiento del 4.1% comparado con enero del 2024. Los sectores que más crecieron fue el sector pesca, que creció 23.5% comparado con enero del 2024. El sector manufactura también creció en 5.5%. Cuando hablamos de manufactura estamos hablando del sector textil, el sector metalmecánica, el sector cuero y calzado, el sector gráfico, por ejemplo. También creció el sector transportes en 4%. Y creció el comercio interno en 3%. En promedio, el crecimiento del PBI enero del 2025 de nuestro país, del Perú, fue 4.1%. Hay distintos factores que han impulsado este crecimiento. Como ya referí, el sector pesquero es uno de ellos. Esto se debe a una importante segunda temporada de pesca de noviembre del 2024 y las perspectivas pesqueras, de crecimiento pesquero del 2025 también son auspiciosas, son favorables. El crucero científico del Instituto del Mar del Perú actualmente está en proceso de evaluación para ver la biomasa de la anchoveta en nuestro Océano Pacífico y así pues en los próximos meses establecer la primera temporada de pesca de anchoveta de la zona norte de nuestro país. Otro tema importante, Premier, que quisiera informar a los medios de comunicación, son los concursos financieros no reembolsables que realiza el Ministerio de la Producción. Nosotros tenemos un programa que se llama Proinnovate. A través de este programa financiamos de forma no reembolsable proyectos de pequeñas, medianas y microempresas. Proyectos que tienen un valor agregado, un valor de innovación, de informática. Y para esta oportunidad estamos convocando 95 millones de soles para beneficiar a 1.500 proyectos. Están en la página web del Ministerio de la Producción o en la página web de Proinnovate, proinnovate.gov.pe, a todos los jóvenes que quieran participar, a todas las empresas que quieran participar de estos concursos no reembolsables. Por ejemplo, se ha convocado el 18 de marzo, el día de ayer, hasta el 15 de mayo, el concurso de emprendimientos innovadores. Y acá estamos destinando 4.690.000 soles. También estamos convocando el concurso de emprendimientos dinámicos. Acá estamos destinando 1,5 millones y que también el concurso se ha lanzado el día de ayer. Otro concurso que estamos impulsando es la innovación empresarial. Estamos destinando 13 millones de soles y la convocatoria es del 19 de marzo al 22 de abril. También tenemos el concurso de validación de innovación y cambio climático. Se están destinando aproximadamente 2 millones de soles. Concurso de MIPES digitales, se están destinando 11 millones de soles. MIPES de calidad, se están destinando 17 millones de soles. En realidad, son 13 nuevas convocatorias que se están lanzando desde el día de ayer. Y este tipo de convocatorias financian proyectos, ideas innovadoras, como por ejemplo hace muy poco fue reconocido una innovación de un joven de las zonas andinas de nuestro país, precisamente de Ayacucho, que presentó una propuesta, el proyecto, la empresa se llama Linti, que permitía
a razón de la fotosíntesis de las plantas, poder generar luz eléctrica. Y este programa o este tipo de proyectos financian estas iniciativas. Y así como estas en nuestro país tenemos muchas, pero lo que necesitan es el apoyo financiero. En esta lógica estamos destinando o estamos convocando desde el día de ayer estos 95 millones de soles. Otro tema para informar y que también es muy importante para el crecimiento económico de nuestro país, y no solamente pensando en estos momentos, sino pensando hacia futuro, el Ministerio de la Producción hace las semanas pasadas aprobó el estudio de impacto ambiental de la planta producción de hidrógeno verde, Horizonte de Verano. Esta planta de producción de hidrógeno verde tiene una inversión aproximada de 12.500 millones de dólares. Es una industria nueva para nuestro país y que entraría en operaciones o en etapa de construcción desde el 2026. Este es un importante hito, la aprobación del estudio de impacto ambiental. Este proyecto de hidrógeno verde que se va a desarrollar también en 12.000 hectáreas, precisamente se focaliza en el departamento, en la región de Arequipa, ¿no? En las provincias de Camaná y Cayoma, específicamente en los distritos de Quilca y Majes. Esto va a ser una industria revolucionaria para nuestro país. Vamos a estar en la vanguardia respecto a esta industria del hidrógeno verde. Otro tema también para informar a la opinión pública respecto al sector producción, que es a razón de las intensas lluvias que ha tenido nuestro país en la zona norte y en estos días pasados en la Sierra Sur de nuestro país, han afectado muchas actividades productivas. Una de ellas es la actividad productiva acuícola del cultivo de las truchas. Nuestro país produce aproximadamente 40.000 toneladas de truchas al año para consumo interno. No obstante, muchas unidades productivas, precisamente que se encuentran cerca a las riberas de los ríos, han sido afectadas con las crecidas de los ríos y con las lluvias. Y de esta forma también se ha afectado su producción. En tal sentido, el Ministerio de la Producción ha aprobado un programa crediticio especialmente destinado a los acuicultores que productos de las lluvias han perdido su capacidad productiva. Este programa crediticio inicialmente está orientado a apoyarnos con alimento balanceado para la etapa productiva de la trucha, que es lo más costoso, ¿no? El 70% de esta actividad productiva se enfoca precisamente en el alimento balanceado de este recurso importante, no solamente para dinamizar la economía de esta zona de nuestro país, sino también contribuye a la seguridad alimentaria. Entonces, este programa crediticio tiene condiciones especiales, 0% de intereses, 10 meses de periodo de gracia y pagaderos en 3 años. Pueden ser créditos de 20.000, 40.000, 60.000 y 80.000 soles. No se entrega el recurso, no se entrega el dinero, se entrega el alimento balanceado, los alevines o también la infraestructura, pues las piscigranjas que se han visto deterioradas. Básicamente estas son las noticias importantes que tiene nuestro país. En primer lugar, el crecimiento del PBI del 4.1% en enero del 2025. Esta aprobación del estudio de impacto ambiental de un gran proyecto que es hidrógeno verde, que establece un aproximado de 12.500 millones de dólares en la región de Arequipa. Estos programas crediticios especialmente para los acuicultores de nuestro país y lo que se ha informado de estos concursos no reembolsables, donde estamos destinando 95 millones de soles para beneficiar a las micro y pequeñas empresas de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Las buenas noticias también hay que difundirlas. Por eso, comprobar que en el mes de enero tenemos un crecimiento de 4,1% es una buena noticia. Y es una buena noticia que está dentro de la línea meta que hemos trazado de crecimiento para este 2025, que ha de superar el 4%. Por otro lado, también tengo que celebrar la preocupación que existe en el sector producción respecto de nuestros productores de trucha.
que se ven asistidos con créditos para poder comprar el alimento que requieren en sus piscigranjas. Por otro lado, también la asistencia técnica resulta sumamente importante en un caso como esto. Y la pesca, Dios mediante, podemos tener este año dos campañas tan magníficas como las que hemos tenido el año 2024. Para concluir, voy a ceder el uso de la palabra a nuestra ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Leslie Urteaga, quien nos hablará sobre las cuestiones más importantes del sector a su cargo. Ministra, por favor. Gracias, Premier. Buenas tardes, colegas, amigos de la prensa. Un cordial saludo también a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. Hemos venido el día de hoy al Consejo de Ministros a informar cómo se está llevando a cabo el servicio de alimentación escolar, conocido como Huasi Micuna. Como ustedes conocen, el programa Huasi Micuna ha dispuesto el inicio de un proyecto piloto que se ha venido dando y que se está dando en Ayacucho, Cusco y Piura, a más de 10.000 alumnos. Este modelo, este nuevo proyecto piloto, se da a raíz de la participación comunitaria de padres y madres de familia que reciben de manera directa una subvención económica, con acompañamiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y también del Programa Mundial de Alimentos. Quiere decir que nuestras madres y padres de familia están participando de manera activa y muy responsablemente para tomar la decisión de hacer las compras en el mercado local, obviamente asesoradas por nutricionistas y por el equipo experto, tanto del Programa Mundial de Alimentos como del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, también agilizando y dinamizando la economía local y regional. Este modelo se está aplicando ya desde el día 17, que han empezado las clases, pero antes de eso, ellas han recibido una capacitación y siguen de la mano de los expertos para que este modelo justamente sea el que nos ayude a transformar este servicio de alimentación escolar. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas a nivel nacional se siguen dando los otros modelos en relación a la entrega de víveres, a la entrega de productos y a la entrega de raciones. En estos menos de 2 meses que tenemos en la gestión, hemos visto por conveniente, y eso es lo que hemos informado el día de hoy al Consejo de Ministros, de extinguir el modelo de compra que tiene este servicio de alimentación escolar. El modelo de compra de productos y de raciones significa que vamos a dejar de comprar a proveedores de manera directa y que vamos a incluir nuevas modalidades para el próximo año. Como ustedes también conocen, estas compras se inician el año anterior. Eso quiere decir que este 2025, este modelo de compra será totalmente distinto. Por supuesto, priorizando la salud y la alimentación de la niñez peruana. Vamos a fortalecer la modalidad de subvención económica que se incluye en el proyecto piloto que estamos trabajando, sumando más organismos internacionales, entidades públicas y privadas. Como ustedes recuerdan, el programa Huasi Micuna cuenta ya con un comité directivo en el que están los sectores de educación, salud, producción, sector agrario, un representante de los padres de familia y el MIDIS. Además, también se ha dispuesto reforzar la supervisión y el monitoreo adecuado de la prestación del servicio alimentario a nivel nacional, de tal manera que a través de la línea gratuita 0800 20 600 que se pone a disposición de todos los peruanos y peruanas, podamos recibir todas las recomendaciones, sugerencias, reclamos o quejas que se puedan tener. Asimismo, Premier, permítame reiterar que por disposición de la señora presidenta también se adelantaron los pagos de las pensiones que corresponden al programa Contigo, que está vinculado a las personas con discapacidad, y al programa Pensión 65, donde hay más de 800.000 personas en el
caso del programa Pensión 65, y 140.000 personas en el programa Contigo que ya cuentan en sus cuentas la pensión correspondiente al mes de abril, que está siendo adelantada justamente al mes de marzo por las emergencias o por los estados de emergencias que se han dispuesto por parte del Ejecutivo. Simplemente reiterar nuestro compromiso, así como lo han dicho los que me han antecedido con la lucha contra la criminalidad, también nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción. Gracias, Premier. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a ponernos ahora a disposición de la prensa para escuchar vuestras preguntas. Adelante. Gracias, Premier. Recordarles a los señores periodistas que todos los medios de comunicación podrán participar con la formulación de una pregunta por medio. Primera pregunta a cargo de Paolo Segarra, de Canal N. Buenas tardes, Premier. Buenas tardes, ministros. Los anuncios, las medidas informadas ayer en el CONASEC, varias han recibido, digamos, respaldo, aliento de la población, por ejemplo, la implementación de las unidades de flagrancia. Pero hay otras que están recibiendo críticas, puesto que ya se han anunciado anteriormente y no han tenido los resultados esperados. Por ejemplo, el control de los migrantes indocumentados, o por ejemplo el servicio militar y policial obligatorio. No se ha dado mayores detalles y esto anteriormente se ha anunciado y, como le mencionaba, pues no ha tenido mayores resultados. Y aprovechando, Premier Adriancén, mire usted, consultarle sobre la interpelación que se viene impulsando en el Congreso en contra suya por el congresista Eduard Málaga. Entre las razones se menciona pues el fracaso en la lucha contra la criminalidad, el respaldo a ministros cuestionados o los escándalos de la presidenta Dina Boluarte. Gracias. Si me permiten, muchas gracias. Mire usted, el CONASEC es un espacio en el que están representados los poderes del Estado y organizaciones también de la sociedad civil. Comprenderá usted que un espacio tan amplio como este, las iniciativas y la adopción de acuerdos forma parte de una voluntad conjunta para poder llevar adelante, en este caso concreto, la lucha contra la criminalidad. Lo decía yo hace un momento, la Presidenta de la República preside, pero estuvo presente el Presidente del Poder Judicial, estuvo presente la señora Fiscal de la Nación, el señor Defensor del Pueblo, y estuvieron presentes otras organizaciones, además de muchos ministros, y las iniciativas, reitero, que provienen de diferentes fuentes, en este Consejo se acuerdan y se votan, porque lo que pretendemos en el Consejo es reflejar el interés de todos los participantes. En ese sentido, por ejemplo, yo saludo que la comunidad haya recibido con bien el apoyo que desde el Ministerio de Economía se le va a brindar a las unidades de flagrancia, sobre todo a las instituciones como Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensa Pública, que son quienes integran las unidades de flagrancia. Por otro lado, mire usted, cuando refiere que algunos anuncios ya se han hecho con anterioridad y no se han cumplido, es que probablemente esa sea la razón por la que tengamos que insistir en ellos. Nosotros, y creo yo que gran parte de la población, por ejemplo, es consciente que tenemos un problema de migración irregular. Y dentro de la migración irregular, lamentablemente, hemos identificado muchos casos, decenas de casos, centenares de casos, donde son precisamente estos inmigrantes en condición irregular los que resultan ser autores de crímenes. Y eso lo podemos ver con las capturas que prácticamente a diario se producen. Frente a esta situación es que tenemos que adoptar medidas de esta naturaleza. Entonces, yo lo que le quiero transmitir es que en este Consejo reflejamos un poco la voluntad y las ideas de todo a través de nuestros acuerdos. Con relación a la interpelación que ha sido formulada, y tengo yo entendido, ahora que salimos del Consejo me dijeron que ya había sido aprobada. Miren, yo soy en esencia un demócrata y yo respeto en extremo todas las iniciativas parlamentarias. Y naturalmente, si es el caso, yo estaré en el Pleno atendiendo esta interpelación. Una interpelación que cuando se me entregó he podido contar aproximadamente 150 preguntas.
150 preguntas, si le damos 2 minutos para cada respuesta, por lo menos vamos a estar unas 5 horas en el Congreso de la República, pero no importa, si son 6 o 7, yo tendré que estar allí. Mire, el que habla, y más allá de mi trayectoria profesional y el antecedente democrático que me precede, yo tengo una política de puertas abiertas. Nosotros recibimos acá constantemente a todos los congresistas. De hecho, al congresista que ha impulsado esta interpelación también lo hemos recibido. Y me sorprende que sin siquiera un diálogo previo me convoquen a una interpelación. No estoy hablando de una estación de preguntas, estoy hablando de una interpelación que por lo menos hay 6 o 7 grandes materias sobre las que quieren que yo rinda cuenta. No tengo inconveniente en hacerlo, pero si usted me pregunta qué hubiera preferido, que el congresista me envíe una comunicación o me visite y me pida explicación sobre todo aquello. Pero no obstante, estamos además, y en esto quiero ser muy claro, desde el Poder Ejecutivo, absolutamente conscientes que estos son momentos en la relación ejecutivo-legislativo donde estas dinámicas se van a acelerar. No soy el único, estimado amigo. Ya sabemos que el día viernes se va a debatir y votar una moción de censura contra el ministro del Interior y también en la misma condición de interpelación tenemos al señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Ya hace más de un año vivimos estas experiencias que yo creo, si usted me pregunta mi opinión política, se van a acentuar ahora que estamos entrando a un proceso electoral. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Fernando Palomares, de Prensa Perú. Buenas tardes, señor Premier, señores ministros, colegas y a todo el país que nos ve a través de los medios de comunicación a esta hora de la tarde. La jefa de Estado ha señalado que está pensando seriamente en la pena de muerte. Y aquí se presenta un antes y un después para nuestro país. ¿Qué se busca castigar? ¿La persona que quita la vida a otra o el hecho mismo de asesinar? Me pongo a pensar a veces a una mujer, a una niña, violentamente y cruelmente, terroríficamente a veces, como es el feminicidio, o el de que un joven, a veces menor de edad, aprieta el gatillo de un revólver o de un arma y asesine a una persona. Si se puede hacer pedagogía o docencia ya, señor Premier, en el país para que de una vez, porque es el reclamo del país en su mayoría, la aplicación de la pena de muerte, porque no podemos seguir ya en esta circunstancia en un país que nos estamos desangrando. Gracias. Muchas gracias. Mire usted, hace ya varias semanas atrás, y esto no sé por qué lo han considerado nuevo algunos medios, la señora presidenta invitó a la comunidad a debatir sobre la pena de muerte. En atención a esa invitación de la señora presidenta de la República, a la fecha, desde el Ministerio de Justicia, se han realizado 18 mesas de debate a nivel nacional. Me parece que aún hay algunas cuantas que faltan desarrollarse también. Atendiendo a vuestra preocupación, querido amigo, preocupación que es suya, que es de la señora presidenta y que es de gran parte de la nación, lo que hemos pretendido desde el Poder Ejecutivo es iniciar un espacio de diálogo y de debate para además tener cuál es la percepción, cuál es la voluntad ciudadana frente a una posibilidad como esta. Somos absolutamente conscientes de las implicancias que esto tiene y del proceso que significaría finalmente ampliar la pena de muerte, porque aquí también hay que hacer una precisión. La pena de muerte en el Perú está reconocida. Existe la pena de muerte para casos de traición a la patria, en caso de guerra exterior y terrorismo. Lo que plantea la señora presidenta al debate es que se amplíen los casos para considerar la pena de muerte en situaciones como las que usted ha referido, delitos gravísimos de sangre, como hemos visto con profunda pena, recuerdo aquel secuestro, violación, asesinato e intento de desaparecer a una menor de edad. Frente a esos gravísimos crímenes es que se está viendo la posibilidad de empezar a debatir. Estas mesas de diálogo van a continuar y el resultado, porque además esto es un procedimiento, el resultado conducirá a determinar
si desde el Poder Ejecutivo se hace una propuesta en firme y se trabaja esta posibilidad. Las modificaciones habría que realizarlas incluso a nivel constitucional en caso que esto resulte viable y una decisión del Ejecutivo. Pero reitero lo que dije al principio, la señora presidenta, como usted y como gran parte de la población, se encuentran sumamente preocupados e interesados en poder definir esta materia. Gracias. A continuación, María Pía Ponce de Exitosa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ministro. Premier, por favor, sobre el servicio militar y policial obligatorio, ¿en qué va a consistir? Porque Susel Paredes ha criticado este proyecto de ley diciendo sobre todo que se haya agregado el servicio policial también. Ella expresó de dónde saca lo que fuma el ministro, mencionó. ¿Qué es lo que podrían decir ustedes al respecto? Muchas gracias. Gracias, señorita periodista. Con cargo a que el ministro de Defensa pueda complementar esta respuesta. Mire usted, hace muchos años nosotros empezamos a tener una reducción significativa de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Y esto era porque las circunstancias así lo ameritaban, hasta por razones presupuestarias. En la actualidad, esta cifra de efectivos se encuentra significativamente mermada. Y hoy día, por ejemplo, frente a la lucha contra la criminalidad organizada, tenemos un problema muy serio. La Policía Nacional no tiene suficientes efectivos para hacer frente a nivel nacional a todo el problema. Debemos ser de los países en la región que tiene menos efectivos policiales por miles de ciudadanos. Entonces, se han previsto varias fórmulas. Por ejemplo, el señor ministro del Interior había propuesto que los reservistas de las Fuerzas Armadas puedan ingresar a la Policía Nacional. ¿Y cuál era la razón? Ya tienes efectivos que conocen el rigor militar, la disciplina militar y saben del uso de arma de fuego. Entonces podrían reclutarlos, hacerles una preparación, etcétera, y tener más efectivos ya calificados. Pero ¿por qué se hace esta propuesta? La propuesta se hace porque no hay número suficiente de policías para atenderlo. Entonces, frente al déficit policial, se está preveyendo que se pueda evaluar la posibilidad de instaurar un servicio policial obligatorio. También se está viendo la posibilidad de hacer un CECIGRA policial, que puedan participar ciudadanos de este CECIGRA. Pero esto no sería, quiero decir, una labor prestada gratuitamente. Por supuesto, tendríamos que remunerar a los jóvenes, a las jóvenes que participen de esta experiencia. Básicamente, el llamado y la iniciativa tiene que ver en el déficit que tenemos de efectivos para enfrentar, como ahora, por ejemplo, el problema de la criminalidad. Señor ministro, ¿desea usted complementar? El señor ministro de Defensa va a complementar la respuesta. Me voy a referir fundamentalmente al servicio militar obligatorio. En realidad siempre hablamos, porque ahora he manifestado que el tema de la inseguridad ciudadana es el problema principal, y el ministro del Interior lo ha dicho en múltiples oportunidades, la falta de policías. La población se ha incrementado significativamente en comparación a décadas anteriores, sin embargo, la cantidad de policías sigue siendo la misma. Y él ha manifestado que aproximadamente hay un déficit de 70.000 policías. Por ello que es importante ver diferentes formas para poder incrementar los efectivos policiales. Eso por un lado. El Premier lo ha manifestado. Hay diferentes alternativas, pero me voy a centrar en lo que es el servicio militar obligatorio. Al igual que la policía, las Fuerzas Armadas también tienen un déficit de efectivos.
Y me refiero principalmente al personal de tropa de servicio militar. Para que se den una idea, comparativamente a la década de los 90, donde el terrorismo era la amenaza principal, la cantidad de efectivos se ha reducido más del 50%. No es bueno hablar de cantidades porque son temas reservados, pero para que se den una idea, más del 50% de reducción de efectivos comparado hace 30 años. Y sin embargo, la cantidad de acciones militares o de actividades, para que se entienda mejor, se ha incrementado. Porque las Fuerzas Armadas, que son instituciones muy sólidas, históricas, gloriosas, y que están a lo largo de todo el territorio nacional, en esas zonas más difíciles de nuestra sierra, de nuestra selva, ahí están las Fuerzas Armadas. Y se emplean no solamente para su función principal, que es la de garantizar la soberanía, integridad territorial e independencia, sino también actúan como primera respuesta en la gestión de riesgo de desastres, inundaciones, incendios o cualquier emergencia donde esté en riesgo la vida de la población. Ahí están los militares como primera respuesta. Si están en zona de emergencia, o tienen el control del órgano interno o están apoyando a la Policía Nacional. Y también están apoyando al desarrollo. Si no, veamos las pías en los ríos de la selva, que son las plataformas itinerantes de acción social. Nuestras embarcaciones, a través de meses, en los ríos navegables, llevan el Estado allí donde no llega el Estado. Tenemos igual vías aéreas y vías terrestres. Tenemos a la batallón de ingeniería del Ejército que están apoyando en la construcción, el mantenimiento de vías. Y la pregunta sería, ¿y cómo seguimos haciendo tantos trabajos si tenemos menos cantidad de efectivos? Por ello que el servicio militar obligatorio de alguna manera lo que trata es de que se incremente la cantidad de efectivos, que eso va a significar también una mayor cantidad de presupuesto, porque los efectivos requieren habitabilidad, alimentación y uniforme, y también tienen una propina. Otra forma que también el Ejecutivo está trabajando, está en pleno proceso porque es un compromiso de la Presidenta de la República o del Gobierno, que lo expresó en su último mensaje presidencial. Estamos trabajando en un proyecto de ley o más que un proyecto de ley, es un decreto supremo para incrementar la propina del personal de tropa. Actualmente ellos ganan, el soldado de menor grado, gana un promedio, tiene una propina de 250 soles. La propuesta es que se incremente a 700 soles. Y a partir de ahí se va incrementando hasta el mayor grado del personal de tropa, que es inferior al suboficial de tercera. De tal manera que si nosotros incrementamos esa propina, lo que va a hacer es más atractivo al servicio militar. Va a ser una oportunidad que tienen aquellos jóvenes que no dudan en dar 1 año o 2 años de su vida al servicio de la patria para hacer todas las actividades que he mencionado. Jóvenes disciplinados, con valores, con profundo amor a la patria, van a tener oportunidades para que puedan ahorrar y puedan emplear ese ahorro en un tema de su desarrollo personal. Pero además tienen otras facilidades.
Existe un Instituto Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas que está en el RIMAC, y los invito a que lo visiten, donde los licenciados, que son los que terminan su servicio militar, tienen la oportunidad de poder, mediante postulación, poder ingresar a seguir 12 programas, 12 carreras técnicas que tienen doble acreditación con un college de Canadá de primer nivel, ese instituto, y que los capacita por 3 años y le otorga un título a nombre de la nación de técnico profesional. Esa es otra facilidad, le cambia la vida a estas personas que son buenos ciudadanos. Además, ahora también lo ha expresado el Premier, el Ministerio del Interior está promoviendo que esos licenciados con pocos meses de preparación puedan ser asimilados como policías. Entonces, considero yo que con estas medidas que está adoptando el gobierno se va a hacer más atractivo el servicio militar y probablemente no sea necesario, eso se verá ya en la práctica, que no sea necesario recurrir al servicio militar obligatorio. Señor ministro, muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Andrea Mezquita, de RPP. ¿Qué tal, ministros? Muchas gracias, Andrea Mezquita, de RPP. Todo el Perú lo escucha, por favor. Desde el Ejecutivo, ¿hay preocupación por una posible colaboración de repente del doctor Gavani con la Fiscalía? Esto luego de la difusión, efectivamente, de un supuesto email de este cirujano, ¿no? Quisiéramos saber su percepción. Y además, con respecto a, bueno, precisamente este proyecto de ley que plantean, pues, impulsar en el Congreso de la República con respecto al servicio militar y policial obligatorio, ¿cuándo y aproximadamente planean presentarlo? Gracias. Señorita, no hay ningún tipo de preocupación por parte del Poder Ejecutivo. En primer lugar, porque este no es un tema que se esté viendo en el Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, estamos seguros que la defensa técnica de la señora Presidenta sabrá articular los mecanismos procesales que correspondan para hacer valer sus derechos. Yo lo único que quiero decir es que he recibido información que cualquier tipo de violación al secreto de las comunicaciones de la señora Presidenta merecerá de parte de sus abogados una respuesta contundente contra los que resulten autores de estos hechos. Por otro lado, con relación a los proyectos de ley que usted ha hecho referencia, se ha de preparar y buscar la norma pertinente a efectos de poderla viabilizar. Se acaba de hacer el anuncio el día de ayer y esperamos, señorita, que los equipos técnicos se puedan reunir para procesarlo. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Ali Ayala, de TV Perú. Buenas tardes, Premier, ministros de Estado. El día de mañana el Congreso ha aprobado que asista el ministro el ministro del Interior, Santibáñez, para que pueda exponer su plan de seguridad ciudadana en el marco de la moción que se va a discutir el día viernes. ¿Cuál es la expectativa del gabinete frente a esto en este marco, ¿no? Gracias. Mire usted, la expectativa que tenemos nosotros es la mejor. El señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha pedido esta oportunidad en el convencimiento que del diálogo que ha de surgir vamos a poder revertir y aclarar aquellas inquietudes, aquellas interrogantes que tengan los señores congresistas. El señor ministro se ha puesto a disposición del Congreso y yo estoy seguro que con evidencia, con documentos, con cifras, él podrá demostrar que el trabajo que se está haciendo es un trabajo que está dando buenos resultados, que son progresivos los resultados y que resulta imprescindible continuar precisamente con esta actuación. Yo confío, si habla usted de expectativas, confío en que luego del día de mañana, de las explicaciones que dé el ministro y del diálogo personal con el Congreso, con la representación nacional, se va a disipar esta idea de aprobar una eventual censura en contra suya. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Mari Carmen García, de Willax.
¿Cómo está? Buenas tardes, ministros. Premier, quisiera consultarle en todo caso respecto a la última pregunta. ¿Por qué insistir con la presencia del ministro Santibáñez en el gabinete, teniendo en cuenta la gran desaprobación que tiene y la percepción de falta de resultados, no solamente en cuanto a su figura, sino a la estrategia del gobierno? En lo que va del estado de emergencia han continuado las muertes y la incertidumbre y ataques por extorsión. Y en ese sentido también quisiera que pudiera, en todo caso, desmentir los rumores de un posible cambio dentro del Premierato. Gracias. Señorita, desde la presidencia del Consejo de Ministros que yo jefaturo, estoy en el deber y en el convencimiento de que todos los señores ministros que me acompañan en el despacho deberían seguir haciéndolo. En opinión del que habla, los resultados de la gestión del ministro del Interior progresivamente están siendo positivos frente a un problema que es gravísimo. Por otro lado, la declaratoria de estado de emergencia no es una solución en sí misma. La declaratoria de estado de emergencia, como bien lo dijo nuestro ministro de Defensa, es una herramienta más que permite enfrentar al crimen. Lamentablemente, como usted dice, señorita, hay ataques, cierto es, los hay, y probablemente y lamentablemente quizá puedan continuar habiendo estos ataques. Lo que nosotros hacemos es luchar permanentemente para que esto no ocurra y vayan reduciendo de manera significativa este trabajo. La declaratoria de estado de emergencia en la ciudad de Lima, señorita, y yo me permito invitarla a que retrocedamos un poco. Usted puede comprobar seguramente a través de los medios de prensa que era algo que los propios alcaldes estaban solicitando. Y en atención a ello y a los graves sucesos ocurridos el fin de semana, es que esta decisión se precipita y se adopta con reitero, con la convicción de que esta herramienta va a permitir que nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas puedan actuar teniendo un marco legal para hacer las intervenciones policiales. Y respecto de desmentir rumores de un cambio en la presidencia del Consejo de Ministros, señorita, yo ya tengo poco más de un año y créanme que todas las semanas me están destituyendo y todavía seguimos por aquí, seguramente por mucho más tiempo. Gracias, señorita. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Talía Rosales, de Panamericana. Buenas tardes, señora Dracén. Sí, consultarle también respecto a otro de los anuncios que se hizo en la reunión de CONASEG ayer sobre la expulsión de extranjeros. Entendemos que esta medida se hizo de conocimiento público incluso cuando estaba a la cabeza del Consejo de Ministros el señor Alberto Otárola. ¿Por qué insistir en esta medida que entendemos no ha dado resultados, señora Dracén? Queremos consultarle también respecto a esta lucha contra la criminalidad que anuncia el gobierno. Sin embargo, entendemos que hay licencias en la DIVIAC para extraer material de celulares que están vencidas. Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto, por favor? ¿Podrías, por favor, repetir lo último, lo de los celulares? Esta última, DIVIAC tiene licencias de programas que están vencidos para poder extraer información de celulares. Entonces, nos gustaría saber si tiene información sobre eso y ha negado, además, entendemos una vez más, posibles cambios para refrescar su gabinete, como lo han mencionado muchos congresistas. Señora Adriansen, gracias. Gracias, señorita. Mire usted, esto de la expulsión de extranjeros, en primer lugar, debemos hacer una precisión. No se trata de expulsar a todos los extranjeros. Tenemos extranjeros que están en una situación migratoria regular y perfectamente insertados en nuestra sociedad. Seguramente ustedes en sus medios de comunicación tienen más de un compañero extranjero. Con ellos no tenemos ninguna dificultad. Nosotros tenemos dificultades con los extranjeros que se encuentran en una situación migratoria irregular y que además de ese hecho los encontramos siendo autores de crímenes. Es a ellos fundamentalmente a quienes dirigimos esta medida. Y lo hacemos, señorita, con un doble propósito. En primer lugar, porque no podemos permitir que estén vulnerando la seguridad de nuestras fronteras. Y en segundo lugar, lo hacemos porque no podemos permitir que esta situación se sostenga en el tiempo. Tenemos muchas dificultades para ello. Señorita, nosotros ya estamos haciendo esas expulsiones. Sin embargo, vemos con profunda preocupación
que hay algunos espacios donde lamentablemente estas expulsiones no se pueden producir porque los países o el país de origen no los recibe. Entonces, como usted comprenderá, no los podemos dejar en el mar. Tenemos que cumplir también con las obligaciones humanitarias que tenemos y dejarlos allí. Pero estamos buscando fórmulas para esto y yo sí creo que pueda dar resultados esta nueva estrategia. Y en la estrategia de lucha contra el crimen, yo he escuchado por los medios de comunicación, señorita, aquello que usted anuncia de la DIVIAC y unas licencias vencidas que no estarían permitiendo que el software opere para poder tener esa información. Voy a informarme, voy a pedir que me disculpen aquí por no poder dar una respuesta exacta, pero tampoco quiero dar una respuesta que no esté fundamentada en razón. Voy a averiguar de qué se trata y en todo caso me preocuparé por insistir con el titular del sector para que se vea lo pertinente a efectos de que estas licencias se renueven. No sé si ya no se han renovado porque los equipos ya no se usen, no sé si no se han renovado porque no hay presupuesto, no conozco las causas, pero me voy a preocupar por informar y en todo caso le podremos dar razón. Y con relación a lo último, ya le respondí a su colega eso de refrescar el gabinete, señorita. Muy bien, hemos terminado la conferencia. Oh, perdone, disculpe usted, caballero. Perdónenme, por favor. Tenemos una pregunta más. Disculpe, adelante, señor. Última pregunta a cargo de Mauricio Muñoz de la República. Adelante, Mauricio. Acepto sus disculpas, señor primer ministro. Gracias. Buenas tardes con todos, señor ministros. Mi pregunta es la siguiente. Se ha hecho de conocimiento que Julio de Martini fue contratado en el Ministerio de Turismo y Comercio. La pregunta es la siguiente. ¿Esta contratación forma parte de una estrategia del gobierno para que se justifique arraigo laboral del exministro y sea beneficiado en el proceso legal que mantiene por la corrupción en el caso Caliwarma que involucra también a Dina Boluarte? No. A ver. Mauricio, el reclutamiento del ministro Julio de Martini en Mincetur obedece, entiendo, y así estoy seguro que ocurre, simplemente a que un cuadro profesional con esa experiencia y con esa formación académica específica tampoco lo podemos desperdiciar. Julio de Martini es reclutado por el Mincetur para desarrollar estas labores de asesoría, pero detrás de ello no se tiene que ver una soterrada voluntad de justificar un arraigo, ni mucho menos. Una persona como él, que a lo largo de toda su vida ha trabajado, porque él vive en su trabajo, no veo yo por qué tenga que sorprender que al dejar del ministerio pueda reengancharse y trabajar en un sector, por cierto, distinto del que ha ejercido funciones. Y esto no es ningún tipo de beneficio. Reitero, la hoja de vida de Martini está a la vista, puedes comprobar experiencia profesional, trayectoria académica, y en ello estaría plenamente justificado que siga siendo reclutado por el Estado. No veo yo ahí en absoluto nada de malo, ¿eh? Muy bien. Ahora sí hemos terminado. Muchísimas gracias, han sido ustedes muy amables. Buenas tardes. La conferencia de prensa ha concluido. Agradecemos la participación de los señores ministros de Estado y también de los medios de comunicación por su asistencia.